Hola familia, muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de las magnitudes físicas y el sistema internacional. Este vídeo va a estar pensado para segundo y tercero de ESO. Venga. Tu profe de física. ¿Ricky? Podemos definir la materia gracias a una serie de propiedades, como por ejemplo su peso, masa, longitud, volumen, etc. Esas propiedades las podemos distinguir en base a diferentes criterios. Uno de esos criterios distingue entre propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Las propiedades cualitativas son aquellas que para describirlas, pues utilizamos palabras, ¿no? Por ejemplo, el color, decimos que algo es verde, es azul, es amarillo. Y las propiedades cuantitativas son aquellas que utilizamos números y unidades. Por ejemplo, el peso, la longitud, decimos que algo mide 2 metros, 3 centímetros, 4 milímetros, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquellas magnitudes que son cuantitativas, las que expresamos con números y con unidades, a eso es a lo que llamamos magnitudes o magnitudes físicas. Hay que tener cuidado de no confundir el concepto de magnitud, puesto que en muchos libros de texto, por ejemplo, aparece que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Bueno, eso no es del todo cierto. Por ejemplo, yo puedo medir este cubo de Rubik. Bueno, el cubo de Rubik, aunque lo puedo medir, no es una magnitud, porque para que sea una magnitud tiene que ser una propiedad. Lo que sí puedo medir es alguna de las propiedades del cubo de Rubik. Por ejemplo, puedo medir su radio, ¿vale? La longitud su arista, perdón, la longitud de esa arista. Bueno, pues eso sí sería una magnitud, longitud. Entonces, para que sea una magnitud, tienen que cumplirse esas dos cosas. Uno, que sea una propiedad, y otra, que se pueda medir. También es bastante habitual confundir las magnitudes con sus unidades. La magnitud es la propiedad que nosotros medimos, mientras que las unidades son la referencia que tomamos para medir esa magnitud. En el caso que había dicho antes, la longitud de esa arista, la longitud sería la magnitud, mientras que si utilizamos centímetros, pues centímetros sería la unidad. Otros ejemplos, pues para medir el tiempo utilizo horas o segundos o minutos y otras muchas más unidades. Entonces, tiempo, eso sería la magnitud, mientras que horas, minutos, segundos, días, años, todo eso serían unidades de tiempo, ¿vale? No hay que confundir una cosa con la otra. En este ejemplo que acabamos de ver, hemos visto que podemos utilizar diferentes unidades para una misma magnitud, ¿no? Por ejemplo, para el tiempo hemos dicho segundos, minutos, etcétera. Bueno, pues precisamente por eso que podemos utilizar muchas unidades diferentes, existe lo que llamamos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es un acuerdo entre todos los países, bueno, casi todos, para utilizar unas mismas unidades para medir cada magnitud. De esa manera pues evitamos confusiones al hacer transformaciones de unidades de un tipo a otro, que es muy habitual, transformaciones, por ejemplo, pensad el metro, la pulgada, la milla, pensando en unidades de longitud, ¿no? El sistema anglosajón utiliza milla, utiliza pulgada, utiliza pies. Entonces, al hacer esas transformaciones de unidades, pues podemos tener pequeños errores entre medias al hacer los traspasos de unidades. Entonces, a nivel mundial, internacional, especialmente en temas científicos, pues se utilizan siempre las mismas unidades y así nos evitamos problemas. Eso es el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, pues este Sistema Internacional de Unidades establece 7 magnitudes básicas, digamos las fundamentales, y el resto de las magnitudes, el resto de las propiedades medibles, pues van a depender de estas, van a ser, digamos, variaciones o derivadas de estas, o relaciones entre estas, sería quizá la mejor forma de describirlo, ¿no? Entonces esas 7 magnitudes fundamentales, algunas os sonarán más, otras sonarán un poquito menos, son longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, estas 4 sí os sonarán, y probablemente os suenen un poquito menos, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y ¿qué me falta? Y la intensidad de corriente. Esas 7 en total, ¿vale? Cada una de ellas pues tiene su unidad asociada, longitud
en metros, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin, la masa en kilogramos, que no en gramos, es muy habitual confundirlo. La masa se expresa en el Sistema Internacional en kilogramos, no en gramos, porque el gramo es una unidad muy pequeña. La intensidad luminosa en candela, la intensidad de corriente eléctrica en amperios y la cantidad de sustancia en moles, ¿vale? El resto de las magnitudes, hemos dicho, llamamos magnitudes derivadas porque dependen de estas, y la forma de ver su unidad en el Sistema Internacional es muy sencilla porque depende, digamos, de la expresión matemática o la ley física que la relacione con las anteriores. Por ejemplo, pensad en la velocidad. Una velocidad es un espacio dividido entre un tiempo. Para calcular la velocidad nosotros medimos cuánto espacio recorremos y lo dividimos entre el tiempo que ha tardado en recorrer ese espacio. Como la longitud, el espacio, longitud, se mide en metros en el Sistema Internacional y el tiempo se mide en segundos, pues entonces la velocidad, longitud entre tiempo, pues su unidad son metros entre segundos. Siguiendo esa misma lógica, pues podemos sacar las unidades del Sistema Internacional de todas las magnitudes derivadas que existen. Algunas de ellas se le ha puesto un nombre específico, pues, bueno, pues porque son muy utilizadas o por el motivo que sea. Entonces, por ejemplo, os sonará el Newton, posiblemente, es una unidad de fuerza, pero tiene su relación con el Sistema Internacional, con esas unidades básicas que hemos comentado. Por ejemplo, el Newton equivale a kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Bueno, esto tampoco tiene mayor importancia, pero simplemente por curiosidad. ¿Y qué más? Ah, sí, pues que, bueno, como las cosas que queremos medir, muchas veces las cantidades pueden variar desde cantidades muy pequeñas hasta cantidades muy grandes. Pensad, por ejemplo, en una longitud. Si nosotros queremos medir una longitud, no es lo mismo medir algo pequeño, relativamente pequeño, como el cubo de Rubik, como he dicho antes, más pequeño todavía, como un grano de sal, por ejemplo, ¿no? O de azúcar, o algo muy grande como una ciudad o la propia Tierra, o algo incluso más pequeño todavía como una bacteria. Pues entonces existen los múltiplos y submúltiplos, que son pues esos múltiplos de las unidades básicas, es decir, tantas veces más grandes que una unidad básica o tantas veces más pequeña que una unidad básica. Múltiplos y submúltiplos, os sonarán muchos de ellos. Si utilizamos el metro como base, pues por encima del metro está el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Decámetro es 10 metros, hectómetro 100 metros, kilómetro 1000 metros. Por debajo sonarán también decímetro, centímetro, milímetro. 10 veces más pequeño que un metro, es decir, 0,1 metro. 100 veces más pequeño que un metro, 0,01 metro, el centímetro. El milímetro 1000 veces más pequeño, 0,001 metro, equivale a un milímetro. Y tenemos unidades incluso más grandes o más pequeñas. Por encima de las más grandes, megámetro, gigametro, etcétera. Por debajo, micrómetro, nanómetro. Incluso existen otras más grandes y más pequeñas, pero que tampoco las voy a comentar ahora, pues no tiene mayor relevancia. Bueno, simplemente eso era lo que quería contaros en este vídeo. Así que nada, espero que os haya quedado todo claro. Nos vemos en el siguiente vídeo.